aniversario de la Facultad de Odontología. En nombre de la decana, la doctora Nancy León Martínez y el resto de las autoridades que las acompañamos, pues es un placer contar en la mañana de hoy con ustedes en nuestra plataforma de Blackboard del campus virtual de educación a distancia en la Facultad de Odontología. Un tema muy actual, muy en boga y que se ha puesto de relevancia con el tema de la pandemia, la cual hizo que migráramos parte de nuestros contenidos a la plataforma del campus virtual de la UCB y otras plataformas para poder brindar contenidos a nuestros estudiantes. La celebración de estos 80 años no la queríamos dejar pasar por debajo de la mesa, por decirlo de alguna manera coloquial, y por eso organizamos un evento que contempla aportes en lo académico, pero que también está lleno de sentimientos y de con la mejor de las intenciones, porque son 80 años de historia y en la cual hemos participado muchos de nosotros y otras personas que no están. La conferencista de la mañana de hoy, pues es un placer para mí presentarla. Es una profesora que tiene una gran trayectoria dentro de la Facultad de Odontología. Es la doctora Marina Álvarez de Lugo, doctora en odontología, profesor asociado de la Facultad de Odontología de la UCB, coordinadora actualmente de la Coordinación de Educación a Distancia de la Facultad de Odontología, miembro del Comité de Apoyo Académico de la Coordinación a Distancia, miembro de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia. Tiene múltiples publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales sobre la materia, autora de libros y capítulos de libros, expositora en congresos nacionales e internacionales, y su línea de investigación ha sido exactamente la educación a distancia, entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, diseño instruccional, aula invertida, procesos de enseñanza y aprendizaje aplicados en la educación universitaria. La conferencia va a durar aproximadamente 45 minutos. Contamos con un chat a través del cual a lo largo de la conferencia ustedes perfectamente pueden ir haciendo sus preguntas para que al final de la conferencia yo pueda leérselas a la doctora Marina y ella nos las pueda responder. Asimismo, cuando finalice la presentación, daremos una información importante con respecto de las conferencias de esta semana. Y bueno, adelante, doctora Marina, el micrófono y la pantalla suyas para escucharla y ver su conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Mildred. Voy a compartir un poquito el video. Realmente esta semana la conectividad ha estado un poquito comprometida aquí en Caracas y el computador pues se resiente un poco. Entonces, si quisiera saber si me están escuchando. Perfecto, Marina, te vemos y te escuchamos. Ok, adelante. Perfecto. De verdad, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que es para mí pues un placer y un honor estar con todos ustedes, con todo este magnífico grupo de participantes. Y bueno, ya empezó a marcarme un poquito de debilidad en la parte de la conectividad, por lo cual pues voy a cerrar el video. De verdad que bueno, muy complacida de ver aquí pues tanta gente conocida, no solo de la parte de odontología, sino también de educación a distancia. Entonces, pues para iniciar diría que todo este tiempo de verdad que es un tiempo de reflexión para todos nosotros, ¿no? Tanto en el campo de la odontología como en el campo de la educación. Definitivamente. Es un momento de celebrar
esta fecha tan especial para nosotros como son los 80 años de vida construida de nuestra facultad, este edificio tan maravilloso que hemos pisado tantas veces. Y bueno, no solamente nosotros, una cantidad de estudiantes que han pasado por esos pasillos, otros tantos que nos enamoramos de ella de tal manera que nos atrapó y en definitiva pues decidimos pasar más de la mitad de nuestras vidas entre sus salas clínicas, sus escaleras, sus salones de clase. Y esta primera foto que tengo acá es una foto que tomé desde la ventana de la cátedra de dentaduras parciales removibles, cátedra donde me he desempeñado pues todo este tiempo, donde he aprendido pues tantas cosas, ¿no? Y es así, la Facultad de Odontología pues tiene tanto para decirnos. Y definitivamente en este tiempo, con todo este problema de la pandemia, del COVID, de estar en casa, todas estas nos ha dado chance no solamente de reflexionar, sino de compartir de una manera diferente. Y fíjense que hoy quiero referirme a la educación a distancia en la Facultad de Odontología, ¿ok? Haciendo pues una pequeña reseña hacia el pasado, ¿ok? Seguidamente pues vernos cómo nos encontramos en este momento, el cual es el regalo que le quiero dar a la Facultad de Odontología y evidentemente pues a partir de donde estamos ahorita, de lo que podemos hacer en el presente, en este momento, con las herramientas que tenemos, por supuesto, ver hacia dónde vamos, qué es lo que debemos hacer. Entonces, bueno, los invito para que hagamos este pequeño camino. Y para comenzar, quiero traer estas palabras del maestro Lorenzo García Aretio, quien nos ha enseñado tanto sobre la educación a distancia y la educación a distancia moderna, ¿no? La cual pues ha marcado la diferencia en el área. Fíjense que él dice, somos profesores del siglo XX enseñando a estudiantes del siglo XXI utilizando estrategias del siglo XX. Él estuvo en Caracas entre el año 2008 y 2010, ¿ok? Y fue cuando escuché estas palabras y quedaron grabadas en mi mente y definitivamente que cambiaron mi vida, ya que para ese entonces pues yo había comenzado mi incursión en la educación a distancia. Y en estos días pues cuando estaba justamente organizando mis ideas para traerles esta información y estas reflexiones, pues se me vinieron a la mente y dije, ¿por qué no? Vamos a empezar nosotros con estas palabras, porque es importante que analicemos bien a fondo una serie de cosas que vamos a ver en adelante. Entonces, pensando en estas palabras, nosotros comparamos nuestras aulas de clase de nuestra querida Facultad de Odontología, pues podemos darle la razón a Lorenzo García Aretio, ya que de verdad no existe mucha diferencia entre nuestros salones del piso 5 y piso 8 con las aulas del siglo XIX. Eran unas aulas creadas para el docente. Y había una separación tácita que pues en la época en que muchos de que nosotros estudiamos había hasta una tarima en donde entonces el profesor estaba arriba. Perdón. El profesor estaba más arriba que los estudiantes y los estudiantes estaban abajo y hacia allá. Entonces no había ese compartir, no estaba permitido ese acercamiento. Y este tipo de salón de clases es aquel donde pues, el docente es el protagonista de la educación. La estrategia de la enseñanza y aprendizaje es
dar una clase magistral, donde el estudiante escucha al profesor y el profesor siempre tiene la razón. Yo creo que nos ha sucedido a muchos de nosotros que en los últimos años el salón de clase pareciera ser una tortura para nuestros estudiantes. Ellos no disfrutan con aprender, con venir a la clase, a los salones, ¿ok? Entonces estos salones de clase responden pues a esa vía del conductismo, donde la enseñanza es una simple transmisión del conocimiento desde el docente hasta el alumno. El docente enseña el contenido y el alumno repite de la misma forma lo que el docente le enseña. Entonces el docente expone la clase, el estudiante escucha. Entonces, por supuesto, o sea, ¿qué divertido va a haber en eso? No lo hay. Y además de eso, damos 2 horas de clase continua. Entonces, de verdad que son 2 horas de tortura. Resulta que mientras nosotros hemos seguido funcionando pues de esa manera, y aplicando estrategias del siglo XIX, todos los conceptos han cambiado en el y por supuesto que también en la educación. Entonces, desde hace un buen tiempo, es el estudiante el que debe ser el protagonista de su formación, pasar a tener entonces un rol activo dentro de su proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y esto comenzó ya en el siglo XX, ¿ok? Posteriormente, pues, con el advenimiento de un nuevo siglo, vinieron pues otra cantidad de cambios a nuestras vidas, ¿ok? Que vinieron poco a poco incorporándose en nuestras vidas. Casi sin darnos cuenta de ello, pues el avance de las tecnologías nos brindaba cada día mayor confort en todos los sentidos. Un ejemplo de ello, pues lo que se ha suscitado a nivel de las comunicaciones, la cual entonces tendió a ser pues mucho más continua, ya que no debíamos esperar nosotros a llegar a casa para hablar por teléfono, sino que ya el teléfono venía con nosotros. Y posteriormente llegamos a los teléfonos inteligentes, en donde la oficina la llevamos con nosotros en todo momento. Perdón. Que parece que últimamente como que he hablado mucho en estos días. Entonces, ya nos llevamos la información para todas partes. A medida entonces que las tecnologías avanzaban, pienso que estábamos muy ocupados viendo hacia afuera, de manera que no nos dimos cuenta que también teníamos que haber mirado hacia adentro, dentro de nosotros y dentro de nuestra institución. Y así como nosotros nos actualizamos como profesionales de la odontología, tenemos que habernos actualizado también en el área docente. Entonces estamos en este momento justamente casi que paralizados porque no tenemos esa preparación en totalidad en lo que es la parte de educación a distancia. Y bueno, es lo que es de donde justamente tenemos que sentarnos pues, a reflexionar, ver qué es lo que tenemos, qué es lo que hay, porque todo esto lo tenemos también dentro de nuestra institución. Entonces, la educación a distancia, pues si bien es cierto, es una modalidad de enseñanza y aprendizaje, donde la principal característica pues es la distancia que existe entre el profesor y el estudiante. Yo pienso que a lo mejor por eso es que nosotros los odontólogos que trabajamos tan cerca de nuestros pacientes, pues lo vemos como que no nos gusta mucho eso de la educación a distancia, ¿ok? Aquí pues no hay interacción cara a cara, no hay presencialidad pues entre ambos personajes. Y para que se logre el proceso de educación del individuo a través de la distancia, es necesaria la presencia de recursos mediadores diseñados de tal manera que oriente al estudiante en su proceso de aprendizaje para el logro de los objetivos planteados. Entonces, a través de la educación a distancia se va a dar la construcción del conocimiento cuando, guiado por el profesor o tutor, el estudiante construye su conocimiento de acuerdo con sus necesidades, lo cual es una ventaja
ya que el aprendiz pasa a formar parte activa y fundamental del proceso de enseñanza y de aprendizaje y se apropia de su proceso de formación. Esto sucede en las salas clínicas, cuando nosotros justamente estamos trabajando con el paciente, estamos con el estudiante, y ahí sí hay un aprendizaje constructivo. Pero de esta parte de la educación a distancia tenemos que llevarlo a la base, ¿ok? Entonces, pues la educación a distancia realmente pues pasó también por varias fases. Realmente no es la idea detallar en ello, ¿ok? Sin embargo, a partir del año 1985 da inicio pues una cuarta generación. Y para ese momento entonces lo que es las computadoras, el correo electrónico, las sesiones de chat, los CDs e internet, seminarios, todo eso empezó a alimentar justamente estos recursos que se empleaban para educar. Entonces, a la par de estos avances a nivel mundial, se venía trabajando con la aplicación y uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación. Y ya para los años 90 se comparte conocimientos respecto a las diversas formas en que la tecnología puede facilitar ese acceso universal a la educación, reducir entonces las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje, reforzar esa integración y perfeccionar la gestión y la administración de la educación. Y está comprobado también que la enseñanza de las ciencias de la salud a través de estas pues cuenta con excelente material accesible a través de publicaciones electrónicas y además que la innovación se va a manifestar y va a ayudar en la formación de los estudiantes, lo cual implica poner al día pues los conocimientos, seleccionar lo riguroso, lo útil, probado dentro de todas estas nuevas aportaciones. Entonces, estuvimos nosotros trabajando en todas estas directrices, ¿ok? Desde las altas esferas de la UCB, y podemos ver acá, pues, que desde el año 2004, en la Facultad de Odontología, contamos con educación a distancia, ya estamos trabajando en ello. Se abrió camino, ¿ok? En la época, a la llegada de la Sociedad de la Información, en el año 2000, ¿ok? Y pues a través de SADPRO UCB se inició la formación de los docentes en la última parte de los años 90. Entonces nosotros hemos escuchado mencionar tanto la llamada sociedad de la información, así como la sociedad del conocimiento, y la importancia que estos tienen en el ámbito de la innovación y la tecnología en la educación. La sociedad de la información, apoyada en el uso de las tecnologías en el ámbito de la comunicación, ha provocado una significativa evolución en nuestra vida cotidiana, como nosotros lo hemos vivido. Este auge tecnológico supone una transformación en diversos contextos, como el educativo, familiar, social, cultural y político. Y en efecto, la relación que existe entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento crea escenarios propicios para emprender investigaciones y producir conocimiento con el fin de lograr mejores estándares de calidad que promuevan el desarrollo tecnológico y la innovación para el bienestar y progreso de las instituciones educativas. Todo ello conducente a una alfabetización digital de mejora continua que demanda el ámbito de la enseñanza y aprendizaje. Entonces, todos estos docentes que estuvieron en manos de SADPRO, justamente formándose en la década de los 90, comienzan a partir del año 2000 a realizar sus estudios dentro de su quehacer docente dentro de la misma universidad. Y tenemos ahí pues resultados y avances importantes en la estructura de la educación a distancia en nuestra UCB.
Y en el 2007, pues con todos estos avances, ya pasa nuestra unidad de educación a distancia a ser coordinación de educación a distancia de la Facultad de Odontología. Más adelante entonces ya empieza justamente a hablarse de la sociedad de la información, la cual es omnipresente, interactiva, aunque cultural y económicamente es desigual, ya que los logros y beneficios de las tecnologías de la información y de la comunicación no es realmente al alcance de todos. Entonces existe una brecha digital entre la población que cuenta con la infraestructura tecnológica y los que carecen de ella. Esta brecha está socioeconómicamente marcada. Y en este momento, toda la situación que está viviendo Venezuela, pues vamos a tener que esta brecha es más amplia. Hay mayor pobreza en nuestro país, en donde muchos profesores, ¿verdad? También pues hemos caído en eso. Entonces, dentro de la sociedad de la información significa pues hacer grandes cambios en la educación, ya que debemos construir nuevos ambientes de aprendizaje, ser parte de la nueva producción de conocimientos, promover la investigación, formar también nuevas competencias y fomentar la transdisciplina desde el aula. Y aquí entonces ya vamos a llegar nosotros a lo que es la sociedad del conocimiento y ser parte de esa sociedad del conocimiento que es justamente marcada para el año 2020, donde estamos nosotros viviendo. Entonces requiere pasar del simple acceso a la tecnología a la producción de innovaciones para la industria y las universidades. Y nosotros como universidad tenemos un papel muy importante para nuestra sociedad. Y finalmente, pues en este punto tenemos una brújula ya marcada desde el vicerrectorado académico. Desde el año 2016 el plan es una UCB bimodal. ¿Y por qué una universidad bimodal? Porque el mundo cambió. El mundo cambió y no nos hemos dado cuenta, o estamos en este momento dándonos cuenta de todo esto que ha sucedido. Entonces, veamos ahora este presente que nosotros tenemos, de manera que podamos construir nuestro futuro como institución. Actualmente, en la Facultad de Odontología, en nuestra carrera de odontología pregrado, nosotros tenemos estas poquitas asignaturas trabajándose con educación a distancia. En primer año tenemos iniciación a la odontología, bioquímica, histología y embriología general y bucodentaria, microbiología. Luego de ahí pasamos y damos un brinco, llegamos al tercer año. Resulta que cuando el estudiante llega al tercer año, después de haber estado todo un año completo sin haber recibido la educación a través de las tecnologías y a través del campus virtual, estamos recibiendo en el tercer año un estudiante como si estuviera entrando en el primer año. Se le han olvidado una serie de competencias que lograron en el primer año, justamente la parte de las competencias digitales. Y eso es un problema serio para nosotros como educadores, porque entonces en tercer año, en vez de continuar en esa escalera de formación, resulta que tenemos que hacer un alto y retroceder, porque otra vez hay que enseñarle al estudiante cómo va a ingresar en el campus virtual, se le olvidó cómo ingreso, se le olvidó el usuario, así como pues, cómo comportarse dentro del ambiente. Entonces, en tercer año, en este momento y desde el año 2014, dentaduras parciales removibles es una asignatura bimodal y para principios de este año, antes de empezar con la pandemia, ya estábamos empezando a trabajar con la Cátedra de Dentaduras Totales y Odontopediatría 1, las cuales están en construcción. Y en cuarto año, entonces tenemos Odontopediatría 2, Historia Social de la Odontología, que ya tienen tiempo también trabajando de esta manera, y el seminario de investigación también
iniciado el 2020, está en transformación. Entonces, les tenemos este espacio maravilloso, completo, justamente para que sigamos construyendo. Y como estamos hablando de reflexión en este tiempo de aislamiento social y de evaluación con relación a lo que estamos haciendo, cada uno pues en nuestras vidas y también como institución, pienso que debemos ver hacia los lados y percibir el mundo como es en este momento. Nos encontramos en un momento de quiebre y de cambio obligado, es un momento disruptivo donde la situación mundial nos está obligando a cambiar. Y como estamos hablando de tecnologías aplicadas en educación, debo mencionar entre las tecnologías disruptivas, pues los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, donde el uso de recursos multimedia dirigidos pues al aprendizaje desplazaron al texto, a la tiza, al pizarrón. Y todo esto que tenemos ahora son imágenes, videos, audio record, de manera que le podamos llegar a los estudiantes a través de los 5 sentidos y potenciar el aprendizaje, lo que son también las plataformas colaborativas. Entonces, para una educación disruptiva necesitamos provocar una ruptura educativa con respecto al estado actual. Y nosotros quizás estamos en el mejor momento. ¿Por qué? Porque estamos justamente detenidos, analizando y viviendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y estamos actuando, ¿ok? La Facultad de Odontología en este momento está actuando, formando a sus profesores, ¿ok? Para entonces arrancar ya de una manera pues más completa, pienso yo que sí tenemos las herramientas para eso y pues debemos estar claros que la ruptura no significa destruir, sino simplemente es una ruptura que se está produciendo en este momento, pero para crear. Bien, yo creo que todos entonces de una u otra manera hemos tenido tiempo para pensar, ¿verdad? Y dentro de todos estos pensamientos y reflexiones, la odontología siempre ha sido una profesión de innovación, avance, vanguardia, capaz de evolucionar rápidamente a nuevas tecnologías, así que la enseñanza de ella no debería escapar del avance de las tecnologías. Entonces, tenemos una cantidad de avances a nuestro alcance. Fuimos la primera facultad de Venezuela, si no mal recuerdo, en tener un aula como esta. ¿Ok? Esto es apoyarnos en las tecnologías nacientes, ¿ok? De aquella época. Tenemos entonces los odontólogos que trabajamos con imágenes cada vez más sofisticadas. Tenemos software que funcionan como historias clínicas, ¿ok? Para almacenaje de información confidencial de nuestros pacientes. Tenemos sistemas CAD-CAM para confección de prótesis dentales, tenemos microscopios electrónicos, tenemos software para diseños de sonrisa, tenemos un sinfín de tecnologías que nos van a seguir acompañando en nuestra profesión como odontólogos. Y es maravilloso que podamos contar con todos estos avances definitivamente. Sin embargo, nosotros nos vemos como que no creemos en esa posibilidad de que se pueda dar educación a distancia en odontología. Ahorita quiero, perdón, quiero citar textualmente unas palabras de una de nuestras profesoras de la facultad, perdón, una de nuestras profesoras de la facultad que está en este momento en formación y en días pasados compartió con el grupo de profesores estas palabras como reflexión final.
Ya para concluir, me gustaría dejar una reflexión acompañada de una sugerencia. Como odontólogos y docentes comprometidos con la formación de nuestros estudiantes, siempre nos enfocamos en estar actualizados y capacitados en nuestra área de conocimiento natural, pero debemos reconocer que el componente pedagógico se nos ha quedado rezagado. La situación por la que estamos atravesando a nivel mundial nos ha obligado a voltear la mirada hacia otra modalidad que está existente desde hace mucho tiempo para poder seguir con nuestra labor. Lamentablemente, cuando nos quitaron las aulas físicas, nos quedamos sin nada, porque no sabíamos cómo hacerlo de una manera diferente, mientras ya muchos sabían el rumbo que debíamos tomar. Pienso que la universidad como institución debe mantener al profesorado constantemente actualizado y capacitado, no solamente brindarle herramientas pedagógicas en sus inicios como instructor. El mundo cambia muy rápido en los momentos actuales, cambia para todos y en todas las áreas. Y les traigo estas palabras porque yo siento lo mismo, porque nosotros como institución le tenemos que dar respuesta a todas estas situaciones. Y además de eso, tenemos que darnos cuenta que el mundo cambió, ¿ok? Entonces, justamente ser parte de la sociedad del conocimiento requiere que seamos globales y es nuestro deber como odontólogos, docentes y profesores de la generación de relevo llevar todos los avances en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, tenemos dos roles importantes: salud y educación. O sea, tremenda responsabilidad. Y nuestra sociedad reconoce en algunos momentos ambos roles. Sin embargo, muchas veces valoramos más el ser odontólogos porque a lo largo de la vida se ha desestimado al ser docente. Entonces no tienen los mismos estatus porque el odontólogo, así como el médico o el ingeniero, son muy bien considerados por el hecho de fundamentarse en disciplinas científicas. Al docente, en cambio, se le concibe como un simple transmisor de un conocimiento que está supuestamente al alcance de todos. Entonces, la muestra de ellos son los sueldos de los profesores universitarios. Entonces, de verdad que esto nos tiene que llevar a pensar y a funcionar de una manera distinta. Y discúlpenme por lo que voy a decir, pero hay muchos odontólogos que dicen ser docentes y son aquellos que deciden simplemente venir a trabajar a la Facultad de Odontología como si se tratara de un hobby. Vienen a las salas clínicas a pasar el rato con los estudiantes, se regalan un rato de distracción y no se ocupan de más nada, entonces se involucran con nuestra facultad. Y realmente, profesores, es nuestra responsabilidad. De verdad que es importantísimo asumir la actualización docente. Entonces, seamos el reflejo de esa era que vivimos. Si estamos en la sociedad del conocimiento, entonces llevemos todos estos adelantes tecnológicos que disfrutamos en nuestros consultorios, vamos a llevarlos a la UCB. De esta manera, podemos entonces retribuirle a nuestra casa que vence la sombra. Primero, ocupémonos de aprender a ser docentes en la sociedad del conocimiento y empecemos a transformar pues todos estos programas de nuestras asignaturas a una modalidad distinta. Aprendamos a hacer las cosas de manera diferente. En estos días leí un post en Instagram, un cómic de Mafalda, en donde entonces se van mostrando imágenes diversas. Lástima que no lo tengo aquí a mano. Entonces lo acompaña un pensamiento de ella. Entonces empiezan a mostrar un edificio. Entonces dice ella: invierten en edificios inteligentes, invierten en electrodomésticos inteligentes, invierten en autos inteligentes. Entonces luego termina Mafalda diciendo: y digo yo, ¿no sería más fácil invertir en educación y tener personas inteligentes? Entonces ahí está nuestra tarea como docentes, el hecho justamente de cambiar nuestra manera de hacer las cosas para que nuestros estudiantes entonces tengan una mejor formación, un mejor apoyo a todo
lo que justamente van a consolidar en lo que son las salas clínicas. Entonces, recordemos que el mundo cambió. Yo creo que tenemos que partir desde ahí. Entonces, los que estamos en el mundo educativo sabíamos desde hace tiempo que el mundo estaba cambiando. Y además sabemos que el mundo no va a volver a ser igual. El mundo, todo esto que estamos pasando, nos está llevando a una transformación profunda a todos, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social y por supuesto que a nivel profesional también. Entonces, entre estos cambios que ya estaban y que se están dando de una manera más fuerte ahora, estuvimos viendo, entre tantas videoconferencias que hemos visto, al doctor Jesús Salinas, que él es también pues un estudioso de la educación a distancia y nos trajo este pensamiento y nos dejó este pensamiento. Entonces, las aulas no han muerto, solamente están cambiando. ¿Y por qué están cambiando? Están cambiando porque los estudiantes del siglo XXI son diferentes, diferentes a nosotros, a las generaciones que estamos dando clases, ¿ok? Desde los más viejitos hasta los más jóvenes. Y entonces tenemos nosotros que adecuarnos a él. Fíjense, este es un ejemplo. Esto es del año 2015, ¿correcto? ¿Ok? En el año 2015, 2014 se diseñó el aula virtual de dentaduras parciales removibles, donde entonces la asignatura desde ese entonces se está impartiendo los contenidos teóricos como siempre en nuestros salones del siglo XIX y el componente práctico, la preclínica entonces fue diseñada para impartirla de manera bimodal. Entonces son 8 temas en total, de los cuales 6 temas fueron completamente dictados a través del aula virtual con estrategias completamente diferentes y 2 temas que tuvieron entonces una parte a distancia y una parte presencial. Estas fueron las instrucciones que yo les puse a ese primer grupo, ¿ok? Unas instrucciones, si se quiere, para todos nosotros de lo más normal, ¿ok? El estudiante entonces, como ya dijimos anteriormente, en la educación a distancia los contenidos se tratan de una manera especial para que se pueda dar el aprendizaje, ¿ok? Entonces le ponemos una agenda de trabajo, un plan de actividades o ruta de aprendizaje y son las indicaciones para un tema. Para nosotros está bien. Resulta que nuestros estudiantes no lo entendían y me estaban, y profesora, pero es que no entiendo, y profesora, no entiendo. Y yo decía, ¿qué pasa? O sea, yo lo leía, nada. Yo no encontraba la falla, no encontraba el error. Yo decía, no entiendo qué está pasando. Resulta que después seguir leyendo, que es una de las cosas que más hacemos nosotros cuando amamos lo que hacemos, ¿verdad? Estudiar. Entendí que ellos no lo entendían, porque sus cerebros funcionan de manera diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Esta es una agenda de trabajo, una agenda de actividades que para el estudiante se le hace más fácil entender. ¿Ok? Fíjense cómo compartimos imágenes, texto corto, ¿ok? Desde que cuando apareció el Twitter, aprendimos muchos de nosotros que los estudiantes no entienden más de 140 caracteres. Y bueno, ahí va. Perfecto. Entonces vamos aprendiendo cómo funcionan sus cerebros. Entonces resulta que ellos piensan y procesan la información de manera completamente diferente a nuestra generación. Y podemos hablar de generación de los millennials, los centennials, de la generación X o Y, de los nativos digitales. Realmente todos ellos son diferentes. Los jóvenes de hoy se criaron con la velocidad de los videojuegos, están
acostumbrados a recibir información de una manera muy rápida, prefieren los gráficos antes del texto, ¿ok? Esta es una manera perfecta de nosotros comunicarnos con ellos y ellos en 2 segundos ya lo captaron completo, ¿ok? A ellos les gusta procesar la información en paralelo, así como la multitarea, funcionan mejor conectados, se crecen con la gratificación instantánea y la recompensa frecuente y prefieren los juegos antes que el trabajo. Están acostumbrados también a la música descargada y a llevar todo eso en sus bolsillos. Entonces ellos han estado conectados la mayoría o la totalidad de sus vidas y tienen poca paciencia para las clases presenciales y para las conferencias. Esa lógica del paso a paso se les dificulta y el método de enseñanza, explicar, examinar, no se les da bien. Entonces ellos se sienten mucho más atraídos al tipo de experiencias como lo es la enseñanza-aprendizaje bimodal apoyada en los entornos virtuales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo les llegamos nosotros a la información? Vamos a ponerle la información a través de las pantallas. Entonces, nosotros tenemos que aprender su idioma para poder llegarles. Esta fue una experiencia bien interesante porque estos estudiantes, los primeros estudiantes yo tuve con esta modalidad, ellos en tercer año ven la asignatura, se les dieron pues todos los contenidos, se les dio la asignatura de esta manera y al año siguiente, cuando estaba yo en sala clínica trabajando con algunos de ellos, me llamó la atención que siempre tenían encima sus teléfonos celulares. Y cuando veo, ahí tenían los videos que se les dieron de paralelígrafo. Ahí tenían todos los recursos que se les confeccionaron a ellos y los que se les diseñaron para ese tercer año. Entonces, eso es perfecto. Además de que los estamos tratando de manera individual, ¿ok? En la educación a distancia, tratamos a cada persona de una manera diferente, porque cada uno tiene características diferentes. Hay estudiantes que necesitan ver un video para aprendérselo y resulta que hay otros que lo necesitan ver 10 veces. Entonces, pongámosle en sus manos justamente las herramientas adecuadas para que ellos entonces aprendan y avancen. Y aquí estamos nosotros, ¿ok? ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que o nos adaptamos o morimos. Y la institución también, la Universidad Central de Venezuela también tiene que cambiar y la Facultad de Odontología también tiene que cambiar. Entonces, esa es la realidad y esos son justamente pues esos cambios que hay que hacer. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a aprender a enseñar odontología en la era de la sociedad del conocimiento. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Todos estamos completamente conscientes en la Facultad de Odontología que nuestro plan de estudios de la carrera, ¿ok?, tiene como finalidad contribuir a la formación de profesionales de la odontología altamente calificados para las competencias que encontramos descritas en nuestro plan de estudios, como son prevención, diagnóstico, tratamiento de las enfermedades, lesiones y defectos del área bucal y maxilofacial. Así como también sabemos que la competencia clínica constituye un eje integrador de todas las asignaturas que conforman el plan de estudios. Por supuesto que también para ser odontólogos se exige pues un número importante de horas curriculares, siendo además la presencialidad esencial para la consolidación de las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales inherentes a la profesión. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar lo mejor de la presencialidad y vamos a buscar lo mejor de la educación a distancia. ¿Ok? Trabajemos en entornos virtuales de aprendizaje. ¿Ok?
tenemos un campus virtual UCB con unas herramientas excelentes y además de eso, pues aprovechemos todos los avances de las tecnologías de información y comunicación. Esa es la idea, unir entonces lo mejor de los dos mundos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues perfectamente en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, nosotros podemos trabajar todo lo que es la parte de las teorías, todas las prácticas, las preclínicas, ¿ok? Por supuesto, con mayor o menor grado de bimodalidad, porque cada área tiene sus particularidades y eso es entendible. Entonces, las experiencias blended learning, el B-learning, el bimodal, como ustedes lo quieran llamar, porque realmente pues es llamado de distintas maneras, está demostrado que los resultados de su implementación permite diseñar pues entornos educativos de calidad que requieren, pues, por supuesto, por parte del profesorado, creatividad y dominio de la tecnología para la creación, pues, de esos objetos de aprendizaje, ¿ok? Y las mejoras en el aprendizaje del estudiante son significativas. Entonces, se mejora las calificaciones de los estudiantes, se mejora la capacidad de argumentación, ¿ok? Además de eso, los beneficios de la implementación de la modalidad se evidencia en la mejora de la motivación de los estudiantes, los resultados de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias, ¿ok? Así como también a través de esta modalidad de formación es también pertinente para el profesorado con una repercusión directa en las prácticas accionales. Nosotros tenemos entonces, ¿ok?, que armar bien ese andamiaje del profesional de la odontología con herramientas actualizadas, ¿ok? Entonces, veamos justamente ese pensum de estudios como una escalera donde debemos ir subiendo estos peldaños y esta secuencia nos va a llevar finalmente a la meta. Los primeros escalones son los más importantes. De lo contrario, esa escalera se va a venir y va a ceder el paso. Entonces, al combinar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje que nos brindan las tecnologías de información y comunicación, los aprendizajes serán significativos, los contenidos encontrarán ese camino dentro de las mentes de nuestros estudiantes, que ya hemos visto que son diferentes. Entonces, esta enseñanza con el apoyo de los entornos virtuales y con el uso de las redes sociales les permite al estudiante construir el conocimiento, adquirir esas habilidades para el aprendizaje permanente, ¿ok? Aplicar el conocimiento en la solución de problemas prácticos en el área de aprendizaje, así como se implementan estrategias de trabajo colaborativo y se utilizan adecuadamente las TIC en los contextos profesionales para incorporarse de manera productiva a la sociedad. Y hemos visto, pues, en estos últimos meses que la educación a distancia va de la mano de calidad justamente dentro de todo este proceso de construcción. Educar sin planificar es como construir una casa sin un plano, ¿ok? Así como tampoco nosotros podemos dar un diagnóstico simplemente al ver un modelo de estudio. Entonces, todo profesional de la educación conoce la importancia de la planificación como parte de su tarea educativa, ¿ok? Y el arte de educar, además de la creatividad, requiere esfuerzo, análisis racional y pensamiento crítico. La planificación en la educación es clave para asegurar el éxito. Entonces nosotros debemos que empezar, o sea, para que el estudiante, nosotros vamos a enseñarle al estudiante esto, que entonces respondemos ahí a la parte de los contenidos, cómo sería la metodología, cuándo, ahí está la programación, por qué, porque es importante que él aprenda esto. Entonces, todas estas preguntas nos las tenemos que hacer cuando justamente estamos diseñando y planificando la educación, porque realmente la tecnología no es pedagogía. Entonces nos tenemos que ir más allá. Así como hacemos la planificación del tratamiento de nuestros pacientes, debemos entonces planificar la educación de nuestros estudiantes. Y todo lo que menciono
No es difícil, es simplemente aprender algo diferente, ¿ok? Actualizarse. Por supuesto, al principio se le complica a uno, pero va uno aprendiendo, ¿ok? Y al practicarlo ya cambia en uno la manera de hacer las cosas. Y en nuestro caso, pues va a cambiar inclusive hasta la manera de ver la vida. ¿Ok? En el caso particular de la enseñanza de las ciencias de la salud, la integración de las tecnologías de información y comunicación contribuye de manera notoria en la motivación de los estudiantes, facilita la conexión entre el ambiente educativo y la vida cotidiana, favorece el aprendizaje de contenidos abstractos y desarrolla nuevas prácticas para la mejora de las condiciones de vida y de la salud de las comunidades. Entonces vayamos armando justamente pues todo este plan, ¿ok? Y para lograr llevar todo esto a nuestros espacios de enseñanza y de aprendizaje, ¿ok? Les voy a plantear lo que serían como a las ideas que nosotros pudiéramos aplicar justamente pues en estos nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje. Y recordemos entonces que cuando hablamos de educación a distancia, no es hacer lo mismo que hemos estado haciendo en un ambiente diferente, sino que hay que hacer las cosas de manera diferente. Entonces, no es simplemente hacer una videoconferencia. Al hacerlo de esta manera, estaríamos simplemente trasladando el salón de clases del siglo XIX y lo estaríamos llevando a la plataforma. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos que nuestros estudiantes son diferentes, vamos entonces a hacer las cosas de manera diferente. Entre ellas entonces contamos pues con entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje que están comprobados y comprobados. Tenemos 2 ediciones de campus virtual y anteriormente habíamos tenido otras plataformas en donde hemos estado trabajando en la UCB desde entonces los años 1998-99. Y actualmente tenemos entonces el campus virtual actual, ¿ok? En donde tenemos resultados bien importantes, no solamente en la universidad, sino también en la Facultad de Odontología, en donde hay evidencias de que un diseño instruccional bimodal y el entorno virtual brindan pues un soporte eficaz y eficiente para los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante de odontología, así como un ambiente agradable y motivador. Hay ahorro de tiempo porque ellos tienen acceso a la información desde cualquier equipo inteligente. Se logra la interacción y conexión entre la teoría y la práctica. En el momento en que ya tú logras esa teoría y esa práctica en el mismo momento, eso es algo que no se olvide, ese es un aprendizaje significativo. Y todo esto entonces se va a dar a través de los procesos de verificación e interpretación de la información. Está presente, por supuesto, la innovación en la educación, así como, pues, las tecnologías de información y comunicación implementadas en la educación a distancia nos apoyan en los modelos bimodales. Entonces, este es para un paseo rapidito. Este es el aula de dentaduras parciales removibles, en donde pues tenemos todos los contenidos. Ya para el momento actual, toda la asignatura es bimodal. Todavía hay clases que se dan de manera presencial, pero todos los contenidos están dentro del campus virtual en su aula virtual. ¿Ok? Y para llevar a cabo esto, pues se hizo a través de recursos multimedia, videos, audios, recursos visuales como mapas mentales, tareas, se les brindó ambientes de colaboración, así como espacios asíncronos para la interacción y la discusión, los cuales son 100% favorables para el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Ok? Una estrategia que es bien importante y que es adecuada para ellos es justamente lo que se llama el aula invertida o flipped classroom, ¿ok? Esta empezó a utilizarse a nivel de primaria y secundaria, sin embargo, hoy en día se está llevando también
a la educación universitaria. Entonces aquí el invertir una clase implica un enfoque integral por medio del cual entonces se combina una enseñanza presencial directa con métodos que toman de referencia una perspectiva constructiva del aprendizaje y que aplicados adecuadamente pueden sustentar pues todas las fases del ciclo de aprendizaje. La preclínica de dentaduras parciales removibles se desarrolló de esta manera, ¿ok? El componente práctico se diseñó con estrategias de este estilo, ¿ok? En donde, como mencionamos hace un rato, dentro de las indicaciones que se le daba al estudiante era, además de recursos a través de URL, artículos que podía conseguir perfectamente pues a través de internet y que se le fueron colocados en su ambiente, se trabajó con los videos en donde el estudiante debía ver los videos, tenía que hacer las lecturas, tenía luego que unir toda esa información de la lectura con el video y posteriormente era cuando el estudiante iba a la sesión presencial. De esa manera, entonces, con todos los contenidos vistos, pasa la fase presencial con el docente, en donde primero hay discusión de todos estos contenidos para luego llevar a la práctica, ¿ok? Sobre su tapodón, en este caso era preparación de dientes pilares para prótesis parciales removibles. Sabemos cuáles son pues una serie de destrezas que el estudiante debe desarrollar para ese momento. Entonces, ser capaz de pensar, reflexionar, juzgar, relacionar, organizar, analizar críticamente, implica pues un mayor grado de capacidad cognitiva, lo cual pues es una exigencia a los estudiantes que acuden a nuestra facultad. No solo se le está pidiendo determinados conocimientos, sino que debe saber justamente tener ya esa saber manipularse y aplicar además en nuevos contextos. Y esta perspectiva encaja con la visión constructiva de la educación. En estos últimos tiempos se está hablando de lo que es la gamificación de las aulas virtuales. La gamificación es una estrategia de innovación educativa que ha sido adoptada por miles de docentes innovadores que desean aumentar la motivación por el aprendizaje en su alumnado, en su estudiantado. En estos sentidos, pues los elementos del juego se perciben como altamente motivadores y pueden cambiar conductas a través de incentivos, refuerzos sociales e individuales, premios, insignias, entre otros componentes que hacen que sean altamente atractivos para ser aplicados a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además que el juego es una actividad universal del ser humano y ha estado presente pues en todas las civilizaciones. La gamificación pues extrae las características del juego para incorporarlas en ambientes no lúdicos con el objetivo principal de aumentar la motivación por las actividades que se realizan en los mismos. Entonces, pues hay una serie de beneficios, ¿ok? Entre los cuales pues podemos decir que mejora la actitud de los estudiantes para con su aprendizaje, elimina el temor al fracaso, transmitiendo que perder siempre pues es una posibilidad, enseña a trabajar en equipo, transmite la importancia de una competencia sana y pues estos serían pues unos ejemplos. Pudiéramos hacer un trivia, que son juegos de preguntas y respuestas con niveles, recompensas y categorías diferentes. También podemos hacer crucigramas, que son clásicos, pero son súper eficientes para fijar palabras o conceptos. Los juegos de administración de recursos pues enseñan a los estudiantes a tomar decisiones y a pensar a largo plazo. Entonces, tenemos también herramientas online que perfectamente nos pueden ayudar con todo esto. Y como vimos en la diapositiva anterior, pues en el campus virtual de la UCB contamos con eso.
En niveles más especializados y más avanzados, resulta que podemos aplicar juegos como este, el Monopolio. Hay ya temáticas que se están consiguiendo. El otro día, conversando con Daniel Vargas de Agronomía, hay una profesora que inspiró su aula en el juego Jumanji. Entonces, es una manera diferente de enseñar y es aplicarla justamente en la educación para motivar a los estudiantes. Esto, por supuesto, pues es algo que es un poquito más complejo y hay que estudiarlo. Esto de convertir un aula de clase en un juego de monopolio, que yo me ponga ahorita a hacer un juego de monopolio de dentaduras parciales removibles, tengo que estudiar, tenemos que dedicarnos porque tenemos que aprender cuáles son esas bases educativas para justamente poder formar y hacerlo de una manera adecuada. Porque todo pues tiene un porqué. Tenemos justamente ver cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero que desarrollen en el aula. Una competencia, ¿ok? Si es trabajo colaborativo, si es pensamiento crítico, qué problemas pueden convertirse en reto, qué decisiones quiero que tome en cada turno de mi clase gamificada. Entonces, es pensar de manera diferente. Todo eso es factible, todo eso lo podemos aplicar en la educación. Igualmente, pues tenemos las redes sociales en educación. De verdad que vamos a ver aquí algo. Las redes sociales en este momento, pues conforman un mundo bien interesante. Ahí les estoy mandando entonces vamos a hacer un sondeo para ver, ¿ok? Sabemos que Internet ha cambiado tanto nuestras vidas que de verdad como que no podemos mirar a otro lado. Y las redes sociales pues están en bocas de todo y es como el cambio que vino para quedarse. Entonces es importante que nosotros como educadores conozcamos y usamos de forma educativa, ¿ok? Sabiendo que los alumnos se pueden beneficiar a través de ella para sus estudios y para su desarrollo personal. Entonces tenemos aquí, tengo 23 respuestas. Algunos que sí tienen redes sociales, otros que no, me faltan 28, faltan 26 respuestas. Ok. Entonces, tenemos que una serie de situaciones, ¿ok? Me faltan 20 respuestas. Quiero saber si todos tienen cuentas de Instagram. Porque esto es importante, porque a través de las redes, si nosotros estamos también trabajando en docencia, nosotros perfectamente podemos combinar nuestro trabajo de aulas en complementarlas con las redes sociales. Resulta que está ya comprobado que las redes sociales mejoran la comunicación dentro y fuera del aula. ¿Ok? Los incentivamos a nuestros estudiantes a la búsqueda de información, de recursos y también en inspiración. ¿Ok? Se pueden hacer grupos para realizar trabajos y para resolver dudas, establecer relaciones personales entre los estudiantes y pues también tenemos que concientizar a nuestros estudiantes en lo que es la ética del uso de las redes sociales. Ayer lo mencionaba Carolina Medina, ¿ok? ¿Qué tipos de imágenes vamos nosotros a utilizar cuando estemos trabajando con las redes sociales? Entonces, y esto pues tenemos que manejarlo, tenemos que conocerlo. Entonces, fíjense, tenemos 35 personas que tienen cuenta de Instagram y tenemos 2 personas que respondieron que no. Hay otras personas que no quisieron. Entonces, cada día son más las personas que utilizan las redes sociales para comunicación. Y nosotros, pues, profesores,
perfectamente podemos trabajar con ellas de la mano para el beneficio de nuestros estudiantes. Y veamos entonces cuáles serían pues esos beneficios para nuestros estudiantes. Bueno, realmente tenemos tantos beneficios para nuestros estudiantes que quizás pudiéramos hacer una sola conferencia solamente para ver cuáles son estos beneficios. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo que es una cultura en el uso de las tecnologías de información y la comunicación. ¿Ok? Control y seguimiento. Esta parte, pues no solamente es para el estudiante, sino también para los profesores. Tenemos el aprendizaje colaborativo. ¿Ok? En cuanto a las competencias TIC, vamos a estimular el desarrollo de las competencias en el uso de las TIC, así como también le estamos dando herramientas para que nuestros estudiantes sigan en su formación de manera autónoma. Entonces, enseñarlos a ellos en el aprender a aprender, ¿ok? Para la actualización, para un complemento. Entonces, tenemos una serie de beneficios que debemos contar con ellos. Además, también, pues, otros autores afirman justamente que las herramientas web 2.0 son, ya sabemos que son del agrado de los jóvenes universitarios, ¿ok? Por lo que son valiosas herramientas para los profesores, además que son herramientas que permiten fomentar entre los estudiantes tanto el trabajo colaborativo como el trabajo individual, permitiendo además que adquieran competencias necesarias en el siglo XXI, como son el pensamiento crítico, la colaboración, las competencias digitales, el aprender a trabajar en redes, así como el uso de las tecnologías de información a lo largo de su proceso de aprendizaje. Además, debemos decir que el uso de las TIC es un derecho para todos los estudiantes y un recurso valioso para la educación. La incorporación de las TIC y los avances científicos a la práctica educativa, pues no es exclusiva de una modalidad específica, ¿ok? Y en la actualidad es una necesidad para todas las modalidades de la educación. Debemos darle respuesta pues a nuestro alumnado que espera que las instituciones educativas le demos respuestas adecuadas a sus necesidades de formación. Entonces, este tiempo que nos agarró por sorpresa, ¿ok? Es importante que haya sido un tiempo para reflexionar y para generar acciones, de manera que podamos generar los cambios que debemos dar para llevar la academia a una nueva realidad. Y para finalizar, pues, como dijo Charles Darwin, no es más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. De verdad que muchísimas gracias pues por estar aquí, por todas estas palabras y todas estas preguntas que hay. Encantadísima de la presencia de todos. Aura Yolanda Osorio, el secretario de nuestra universidad, Xiomara Jiménez, Nancy León, William Carrasco, y bueno, además de eso, tengo el honor que también estén mis compañeros de estudio que siguen siendo profesores. De verdad, secretario Amalio Belmonte, muchísimas gracias por su presencia, por acompañarnos y pues a todos ustedes. Vamos a ver que Mildred me va a ayudar con las preguntas. Sí, Marina, aquí estoy. Gracias. Muchísimas gracias por tu conferencia, un tema muy actual, muy interesante. Agradecemos la presencia de las personalidades como el doctor Amalio Belmonte, nuestra querida decana, la doctora Nancy León, la coordinadora académica y coordinadora del posgrado, la profesora Xiomara Jiménez, profesores, estudiantes de la facultad, la presencia de nuestra querida e inolvidable exdecana, la doctora Yolanda Osorio,
bueno, a todos de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas, Marina, muy interesantes las preguntas, te las tengo aquí anotadas. Y bueno, Ok. vamos a comenzar con preguntas hechas por la profesora Xiomara Jiménez. Ella te hace dos preguntas. La primera, ¿no cree usted que la resistencia al cambio a la bimodalidad es un problema de tipo generacional? Bueno, yo realmente pienso que la resistencia al cambio a la bimodalidad no viene dada por esa parte, sino por la manera como nosotros vemos la vida. Yo siento que el odontólogo tiene una manera muy particular de pensar y siento como que justamente como nosotros trabajamos tan cerca de nuestros pacientes, como que no entendemos qué es eso de estar a la distancia. Nosotros, pues, ¿cuánto puede haber de distancia entre nosotros y un paciente? 20 centímetros. Entonces siento que todavía como que no, nuestro cerebro no logra verlo. Sin embargo, en el momento en que he tenido pues estos últimos meses la excelente experiencia dándole la formación a nuestros profesores, ha habido unos cambios bien interesantes y ya ellos pueden ver. Y estoy hablando no solamente de los más jóvenes, ¿ok? Porque tenemos profesores de todas las edades. Tenemos profesores que tienen 30 años en la facultad, otros que tienen 25, 24 y otros que tienen 10. Entonces yo lo veo un poquito más allá. A lo mejor no han tenido la experiencia. Yo lo veo más por ahí. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuál es su opinión también de la profesora Xiomara Jiménez? ¿Cuál es su opinión sobre este ejemplo de aceptación al cambio que está demostrando la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela en la celebración del 80 aniversario totalmente a distancia? Bueno, de verdad que la respuesta ha sido maravillosa. Yo siento que hacía falta, o sea, no me lo tomen a mal, hacía falta que sucediera algo como lo que está sucediendo, como para que nosotros rompiéramos con la rutina diaria para justamente poder ver otras cosas que no estábamos viendo. Entonces, esta respuesta justamente a estar completamente a distancia en, a través pues, de un computador de manera síncrona, pienso que es muy positivo para todos nosotros y que se están abriendo los caminos para justamente esa odontología bimodal. Sí, ciertamente nos brinda la posibilidad de mostrar fuera de nuestras fronteras en la facultad y al mundo lo que estamos haciendo y cómo nos estamos adaptando para mejorar. Realmente comparto contigo esa visión. Sí, así es. Otra pregunta, dos preguntas más, de Saúl Bermúdez. La primera, las estrategias de educación a distancia no terminarían por requerir más tiempo y trabajo para el docente que las clases presenciales. En un primer momento sí, por supuesto. Primero, tenemos que dedicarle más tiempo porque nosotros estamos acostumbrados a que nosotros como profesionales de la odontología y dentro de esta parte de perfeccionamiento profesional, estamos acostumbrados a dar una conferencia, ¿ok? Nosotros pues nos sentamos, tenemos un tópico que vamos a desarrollar y desarrollamos nuestra conferencia y nos vamos al público y le damos al público la conferencia. Igual hacemos con las clases presenciales. Entonces, para hacer justamente todas estas estrategias en educación a distancia, al principio cuesta más porque es una manera distinta de hacer las cosas, pero a la larga tenemos un recurso que perfectamente está alojado en el campus virtual, ¿ok? Y al año siguiente
Yo lo que voy a hacer es simplemente revisar, cambiar fechas, de repente cambio algún archivo, pero ya todo está armado y está listo para que comience el año siguiente. Entonces, en un primer momento, claro, dedicación, primero por lo que dije, estamos aprendiendo algo nuevo. Segundo, lo estamos haciendo desde cero, pero a la larga, las satisfacciones también van a va a mostrarse lo que es justamente bien recibido por el estudiante y los resultados. Sobre todo los resultados es lo más importante, lo que nosotros podamos ver en el estudiante, en su desarrollo, en el logro de sus competencias. Vale, otra pregunta de Saúl. Saúl nos indica que no ve grandes problemas en enseñar aspectos teóricos a distancia, ¿no? Pero cree que lo difícil estaría en el aprendizaje de técnicas. ¿Cómo hacer para no terminar como los médicos integrales comunitarios, pseudomédicos, abro comillas, aprenden a operar, cierro comillas, con un CD? Ok, perfectamente, estimado Saúl. No queremos llegar a eso, ¿ok? Como lo planteé pues en la, en la conferencia, la práctica de dentaduras parciales removibles se está llevando a cabo de manera bimodal. Hay partes que perfectamente se pueden dar a distancia, pero hay partes que no se pueden dar a distancia. Entonces ahí está la destreza en el conocimiento, ¿ok? De lo que nosotros estamos impartiendo y justamente el estudio, qué puedo yo enseñar a distancia y qué puedo y debo enseñar con la presencialidad. Entonces, nosotros como odontólogos nunca nos vamos a poder separar de la presencialidad, porque eso es básico. Eso es justamente, pues, algo, el deber ser de la odontología. ¿Ok? Entonces ahí viene el rol del experto en contenido, que es justamente el profesor. En este momento, pues con todas las aulas que estamos construyendo, ¿ok? Yo paso a ser el experto en la parte de educación a distancia y en las estrategias que se van a utilizar, pero el experto en contenidos es el profesor de la asignatura, que es el que sabe qué se puede hacer desde el punto de vista presencial y qué es lo que se puede hacer, ¿ok? Desde el punto de vista de la distancia, dependiendo también de las estrategias que se seleccionan. Como dice mi amiga Marta Espinosa, no podemos perder el contacto esencial. Vale. Otra pregunta. Rosa Jiménez pregunta, ¿está la universidad preparada para la redefinición de la carga académica y en consecuencia de la dedicación de tener actividades de modo de en la virtualidad? Perdón, Mildred, hubo ahí una interrupción de sonido y no te escuché 100% la pregunta. Si me puedes repetir. Te la repito, de Rosa Jiménez. Ella pregunta, ¿está la universidad preparada para la redefinición de la carga académica y en consecuencia de la dedicación del docente al estar dictando contenidos en la virtualidad? Ok, bueno, esas son situaciones que hay que sentarse a discutir de una manera bien seria, lo que es la coordinación académica con la coordinación de educación a distancia y las autoridades de la Facultad de Odontología. Yo creo que el momento presente, justamente, debemos es aprovechar los momentos en aprender y reflexionar todo lo que estamos sucediendo para posteriormente, pues, dar los siguientes pasos. Hay una pregunta de William, bueno,
toca aspectos que en verdad quizás no vas a poder responder, pero él hace el siguiente comentario y hace una pregunta al final. ¿Será posible en un futuro próximo que los espacios destinados a aulas para clases presenciales sean utilizados para nuevas salas clínicas, ya que la educación a distancia las podría hacer innecesarias? Bueno, yo creo que podemos compartir un ratico para una parte, algunas aulas para salas clínicas y otras aulas para laboratorios de computación, para entonces darle también a los menos beneficiados desde el punto de vista económico, ¿ok? Nuestros estudiantes que no tengan su computador, que pudiéramos nosotros entonces tener también, darles a ellos acceso a computadoras. Por supuesto, como hicimos en una oportunidad, a través pues de donaciones de Colgate-Palmolive, tenemos un laboratorio de computación llamado Aula Virtual, licenciada Selmira López, en el piso 4, ¿ok? Y es justamente para los estudiantes. Entonces ahí sí, William, yo te pido que dividamos un poquito. Bueno, William, Nancy, Xiomara, las autoridades, podemos hacer unas salas clínicas y podemos hacer también unas salas de laboratorios de computación para nuestros estudiantes. ¿Por qué no? Bueno, yo te tengo una pregunta también, Marina. Voy a aprovechar la plataforma o la ocasión para hacerte una pregunta. Perfecto. Una de las debilidades que se le atribuye a los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, por la cual quizás los profesores no habían sido partidarios de su uso, de su utilización, es lo que tiene que ver con la evaluación. Ya que existe un falso mito de que no es posible hacer evaluaciones o cuestionan la veracidad de las evaluaciones a través de la virtualidad. ¿Qué opinas tú al respecto? Ok. Hay factores que perfectamente se pueden controlar. Ok. Tenemos en el campus virtual tenemos sistemas de identificación de dónde está el computador desde el cual el estudiante se conecta al campus virtual. ¿Ok? Además de eso, una buena evaluación en donde nosotros podamos decir que el estudiante se copió o no se copió, va a depender también de la manera como nosotros estructuremos lo que es la parte de evaluación. Lo que yo veo más complicado para nosotros en Venezuela es la conectividad, ¿ok? La conexión a Internet. Lamentablemente, pues los servicios de comunicación lo hemos vivido, ¿ok? En estos 2 días, en donde justamente, pues, dos fallas. Tenemos 2 años bien complicados desde el año pasado, en marzo, cuando sucedió el gran apagón, en donde los servicios cada vez pues han mermado. Entonces yo veo esa parte más difícil. De hecho, con los mismos estudiantes de tercer año, cuando se les iba a hacer alguna evaluación, ahí pues coordinábamos y a la final, el día que ellos consideraban que era mejor para realizarles a ellos su evaluación, era un día sábado, porque de lunes a viernes, pues ellos también deben luego desplazarse de la universidad para sus casas y entonces no llegaban a tiempo para las evaluaciones. Entonces, ese es un punto que, que perfectamente se puede controlar desde el punto de vista del campus virtual, pero lamentablemente lo que no nos ayuda es la conexión a Internet. Bien, bueno, creo que es importante señalar que no podemos concebir la evaluación solo como eh, la calificación sumativa. La educación a distancia permite el poder utilizar otros formas de evaluar, como la evaluación diagnóstica, Claro, la evaluación continua o formativa, que es tan importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque los entornos virtuales incentivan
la autogestión y también la construcción de nuevos conocimientos, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que me fui directo a lo que es la evaluación de los exámenes, porque eso es siempre lo que más le preocupa a los profesores. Y de verdad me disculpan, que me fui directamente a ese punto, ¿no? Precisamente porque, bueno, piensan que los estudiantes se van a copiar, que los estudiantes, les da tiempo para hacer una cantidad de cosas. Entonces, perfectamente, gracias por lo que estás comentando, Mildred, porque es así. Nosotros tenemos, desde el mismo momento en que empezamos a hacer la planificación de nuestros entornos virtuales, tenemos lo que es, pues, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, ¿ok? Y pues todo ello forma parte de la evaluación del estudiante. Tenemos también dentro de las herramientas lo que es la parte del portafolio electrónico, que es una herramienta maravillosa para nosotros poder tener el seguimiento de nuestros estudiantes. Y ahí nosotros podemos ver realmente qué estudiante de verdad ha ido pues avanzando de una manera adecuada, y por supuesto que no podemos cerrar los ojos porque eso también existe. Podemos ver cuáles son aquellos estudiantes que se copian y que justamente pues cometen plagio, porque eso nos ha sucedido. Entonces, es tener justamente pues una evaluación completa en donde podamos juntar todo este tipo de evaluaciones para luego poder tener un resultado. Nosotros igualmente en la asignatura tenemos una evaluación de lo que es la preclínica y tenemos la evaluación de la parte teórica, que siempre se hace pues a través de los exámenes presenciales. Sí, ciertamente considero que esta conferencia de la doctora Marina nos ha brindado la posibilidad, por las fortalezas que tiene la educación a distancia o los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, porque debemos cambiar el concepto. Nosotros no somos los profesores, no somos los protagonistas principales en el proceso, Así es. son los estudiantes los protagonistas en ese proceso, y nuestra finalidad es que ellos aprendan. A su ritmo, a su modo, pero que construyan sus conocimientos y aprendan sobre la materia. La finalidad no es aplazar a los estudiantes. Y yo creo Así es. que nos brindaste la maravillosa posibilidad de pasearnos por los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje y sobre todo de ver las fortalezas del mismo. Así es, Muchísimas así gracias, es. Marina, por tu maravillosa Gracias a conferencia. todos. Los comentarios, como los puedes ver en el chat, son maravillosos. Te Gracias, felicitan, te gracias a agradecen, todos. de profesores, estudiantes, todo el mundo te da mil felicitaciones. De Yo pues verdad agradecida también agradecida. por poder ser humildemente tu moderadora en un tema que también me apasiona tanto como a ti, pero bueno, yo estoy detrás de ti en la fila, ¿ok? Eh, Gracias. Si me como, como, permites, como disculpa, no, si me adelante. permites un momento, que además de eso, pues me disculpa nuestra querida Irama García, que está aquí con nosotros acompañándonos en la mañana de hoy. Qué bueno que ella fue maestra de las dos. Entonces, un largo Sí. camino, un largo recorrido de la educación a distancia en nuestra facultad, pues fue asignado directamente, pues, de la mano de ella, y ahí estuvimos las dos. Entonces, para mí, además, un inmenso honor, Irama, que estés hoy con nosotros acompañándonos en este espacio, y un honor inmenso también, Mildred, que estés tú como coordinadora de mi ponencia y por supuesto compartir pues todos estos espacios una vez más. Gracias, Marina. Sí, ciertamente debemos agradecer, están en la sala Irama y Blanca, quienes son Wow, precursoras de la Blanca. educación a distancia, Blanca Gil, que son Sí, precursoras sí. en la educación a distancia en la Facultad de Odontología, y bueno, fueron las pero ya hay más profesores sumados a esta maravillosa estrategia educativa, que contamos con el respaldo de nuestra decana, la profesora Nancy León, y de las autoridades
Sí. para que funcione, para hacerlo crecer y para que sea una de nuestras fortalezas como institución. Así es, perfecto. Eh, Muchísimas en, gracias. Tienen proyectado un aviso importante con respecto al ciclo de conferencias en el marco del 80 aniversario. Como lo pueden leer, a partir de esta tarde, de la conferencia de hoy, de las 4 de la tarde, nos vamos a migrar a la plataforma Zoom. Cuentan ya ahí con el ID de la reunión y la contraseña. Ha habido una gran participación en las conferencias. Recuerden que las conferencias se llevan a cabo a las 11 y a las 4 de la tarde. 4 de la tarde corresponde a la profesora Tabata Rojas de la Cátedra de Periodoncia conversar sobre un tema en el área justamente de la periodoncia. También les quiero recordar que el sábado vamos a tener una misa de acción de gracias oficiada por el padre William Rodríguez. Estén atentos a nuestras redes sociales, @FacoCB, para ahora el ID va a ser por Instagram Live y también vamos a contar con un concierto por parte de la profesora Ilusión Romero. Bueno, Marina, como ya dije, ha sido un placer el poder compartir esta mañana contigo en tan interesante tema. Y en nombre de las autoridades de la Facultad de Odontología, de nuestra decana, la profesora Nancy León Martínez, se te otorga este certificado virtual por tu apoyo y valiosa participación en el ciclo de conferencias en el marco del 80º aniversario de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias a todos por su participación, agradecidos por contar con la presencia de todos ustedes y bueno, feliz resto del día para todos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Nancy, Xiomara, a todas las autoridades de la Facultad de Odontología y bueno, un abrazo virtual para todos. Encantada por estos espacios y por el honor de haber estado con ustedes. Por supuesto, un gran saludo a Irán García, un gran saludo a Blanca Gil. Gracias a todos.